¿no? Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca tratamientos técnicos. Bueno, vamos a ver entonces, estudiar tratamientos técnicos. Dice, las características mecánicas de un material dependen tanto de su composición química, ¿no? Los aleantes que tenga, por ejemplo, el acero, níquel, el cromo, vanadio, etcétera, así como de la estructura cristalina en la cual están posicionados los átomos de, por ejemplo, en el acero, los átomos de carbono en relación al hierro. Entonces, las estructuras cristalinas se caracterizan por la distribución regular de sus partículas en el espacio, ¿no? Es cómo están situados los átomos de carbono en relación, por ejemplo, al hierro. Y podemos tener de cúbica centrada, cúbica simple, cúbica centrada en las caras, cúbica centrada en el cuerpo, tetragonal simple, tetragonal centrado, hexagonal, ¿no? Ortoédrica, diferentes tipos de estructuras cristalinas. Dependiendo qué forma tienen estas estructuras cristalográficas, también le dan cualidades diferentes a los materiales. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay que recordar que las características mecánicas de un material dependen de su composición y de su estructura cristalográfica. Bueno, este es el diagrama hierro-carbono. El diagrama hierro-carbono. Donde aquí está el porcentaje de carbono y aquí está la temperatura. Fíjense, alguna vez siempre les he agarrado más que de uno. Dice, si este es un diagrama hierro-carbono, ¿dónde está el hierro? Les digo, ¿no? Aquí está el carbono, aquí está la temperatura, ¿dónde está el hierro? Y algunos me dicen, aquí, ingeniero. No, no, acá si sabemos que el hierro más el carbono debe ser 100%, entonces simplemente es el complemento, ¿no? Por ejemplo, si es 2% de carbono aquí, entonces 98% es hierro. ¿Está claro? Entonces, intrínseca está acá el complemento de las ceros. Bueno, entonces este es un diagrama de fases. Fases son los estados, los cambios de estado que puede tener un material cualquiera. Y aquí tenemos, por ejemplo, las diferentes fases. Esta es la fase líquida. Esta línea de acá es en la cual está el líquido, totalmente líquido. En esta parte de acá, esta de acá, esta parte está pastoso. Ya se ha fundido totalmente, no es totalmente líquido, es pastoso. A partir de aquí para abajo, de esta línea entonces sería la línea de solidificación. Ya está sólido. ¿De acuerdo? Y estas líneas por debajo son simplemente los cambios de estructura cristalográfica. Como sigue siendo el sólido, pero va cambiando estas estructuras cristalográficas. Eso también se llama cambio de fase. ¿De acuerdo? Bueno, y ahí entonces tenemos, vamos a ver mejor acá, esta sería entonces la línea de fusión. Y esta de acá, que sería esta de acá, es la línea de Temple. ¿De dónde la línea de Temple? Donde por encima de esta línea de Temple está la austenita. A cada una de estas estructuras cristalográficas tiene un nombre: ferrita, austenita, perlita, martensita, lediburita, etcétera, etcétera, ¿no? Que toman diferentes nombres estas estructuras cristalográficas. No me digan, a ver, ingeniero, la austenita, ¿qué estructura cristalográfica? No sé, ni me interesa. Lo único que sé es el concepto. Entonces, por encima de esta temperatura, de esta, se forma la austenita, ¿no? Se transforma la ferrita, la perlita, etcétera, se forma en austenita, ¿no? Y después vamos a ver que la temple no es otra cosa que
la austenización y después volver a enfriar. Entonces aquí tenemos la austenita, aquí tenemos la ferrita, aquí tenemos la perlita, en esta parte tenemos la cementita, aquí está mejor, ¿no? Aquí está la austenita, aquí está la ferrita, luego aquí hay perlita, en esta parte hay perlita más cementita, luego en esta parte hay perlita, cementita secundaria y ledipurita. En cambio, arriba de 723 hay austenita, cementita secundaria, ledipurita, fíjense. Aquí hay ledipurita y cementita y por debajo de 700 hay ledipurita y cementita primaria. Esto tenemos que conocer muy bien, muy bien, muy bien para poder estudiar bien. Entonces, dice, ¿qué es la austenita? Es la forma cúbica centrada en las fases, una tensión de rotura de 800, dureza 300 Brinell, más o menos. Alargamiento es muy poco magnética, blanda, es estable, no es estable a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, fíjense, no hay austenita aquí abajo. La austenita se presenta cuando a elevadas temperaturas. Cuando va disminuyendo arriba de 723 grados, para los aceros de alto porcentaje de carbono o de hierro fundido, arriba de 723 grados, ahí se presenta la austenita. En cambio, para aceros de mediano y bajo porcentaje de carbono, la temperatura varía. ¿No? Para volverse austenita, cuanto menos porcentaje de carbono, necesitas más temperatura de austenización, ¿no? En cambio, para ya arriba del 0,8%, esta es la temperatura, ya se hace constante. Entonces es la austenita. La ferrita, dice, es entrada en el cuerpo casi con porcentaje casi nulo. La ferrita es esta, a este lado es casi porcentaje de carbono casi nulo. Tensión de rotura muy poquito, dureza 90 Brinell, es muy blando. Alargamiento es el más blando de todos los constituyentes. La ferrita es el más blando de todos. Y una excelente máquina, se puede hacer maquinal, tal, pero vamos a ver que no se puede templar. La cementita, en cambio, es la más dura. Tensión de rotura y tiene dureza de 68 Rockwell C. Es muy duro, muy duro. Es el constituyente más duro y frágil de los aceros al carbono. Es magnética la temperatura, pero entonces muy duro. La perlita, en cambio, es más o menos una dureza de 190 a 300 Brinell. Es blando, tenaz, maleable y una excelente maquinabilidad. Después de la ferrita que está para este lado, viene la perlita, en esta parte. La perlita, ¿no? La martensita, dice, la martensita no solamente se puede utilizar, se puede conseguir a través de tratamientos térmicos. Dice, se obtiene por enfriamiento rápido de la austenita templado sin que actúe la difusión. Es una solución sólida de carbono en hierro alfa, por lo que la estructura es tetragonal centrada. Tensión de rotura, tal. Dureza, fíjate, 48 a 68 Rockwell C. Tiene una buena dureza, no tanto como la martensita, pero si es muy dura se puede lograr esto. Alargamiento es muy dura, frágil y difícil de maquinar porque es muy dura. La ledipurita, en cambio, es una naturaleza austenita que se forma a temperatura constante, su composición química está por una porción de austenita saturada, no es estable a temperatura ambiente. La ledipurita tampoco hay a temperatura ambiente, no es estable, dice. La vainita, dureza de 68 Rockwell C, también es muy duro y flácido. Bueno, los tratamientos térmicos en general pueden clasificarse en dos: sin cambios de composición química, que son el recocido, el templado, el revenido, el normalizado, que es lo que vamos a estudiar, y con cambios de composición química, que es la nitruración, la cementación, la cianuración. ¿De acuerdo?
Bueno, dependiendo de los tipos de enfriamiento, cuanto mayor sea la velocidad de enfriamiento, vamos a tener eh, más duras, superficies más duras. Cuanto sea más lento, vamos a tener más blandos, ¿no? Fíjense, si la velocidad de enfriamiento es lenta, tenemos perlita, luego sorbita, luego presbita, luego vainita y finalmente martensita. Martensita si el enfriamiento es rápido. Esto es claro. Si el enfriamiento es rápido, vamos a tener superficies duras, martensíticas. Si el enfriamiento es lento, más bien vamos a tener perlita. Entonces, lo que tú puedes hacer, si supongamos una perlita, quieres volverlo martensita, tienes que templar y enfriar rápido. Si es al revés, tú quieres una martensita, volverlo blando, tú tienes que calentarlo y enfriar lento para lograr perlita. Básicamente ese es un tratamiento térmico. Aquí está, ¿no? Tres tipos de tratamientos térmicos. Bueno, para temple normalizado y recocido tenemos que ir sobre la temperatura de austenización. Ya sabemos que esta es la temperatura de austenización. Esta es la temperatura crítica de cambio de fase. Hay otra que está por acá, que es para el revenido, que está por acá alrededor de los 350, 400 grados centígrados. ¿Qué es esta? ¿No? Entonces, dice la temperatura de transformación en austenización. Si nosotros queremos un temple, es decir, necesitamos dureza superficial, el enfriamiento tiene que ser rápido. Temple. Un normalizado, un recocido, el otro extremo. El temple es para aumentar la dureza, el recocido es para ablandar. Entonces también tenemos que subir sobre la temperatura crítica, pero la velocidad de enfriamiento tiene que ser lento para ablandar. Y para aliviar tensiones, ya sea por el mismo tratamiento térmico o ya sea por una fabricación por embutición o por troquelado o por embutido, donde se producen tensiones internas. Para disipar tensiones internas hay que hacerlo un normalizado que también se llama revenido, ¿no? Hay globulizado, normalizado, que es más o menos una velocidad intermedia. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta acá? Aló. Hola. Sí, todo bien. Si estoy yendo muy rápido, me dicen, pues. Hice una pregunta. Si estoy yendo rápido, me dicen. Ok. ¿Qué dice? Sí, ¿por qué en la gráfica tenemos lo que es el normalizado con rosado y el revenido con azul? Sí, dijo que era prácticamente lo mismo. No, el revenido es para aliviar tensiones, esto vamos a verlo con calma, esto es para aliviar tensiones debido al temple solamente. Cuando tú haces un templado, si posterior a eso tiene que ser un revenido. En cambio, el normalizado y el globulizado es cuando las tensiones internas son debido a procesos de maquinado. ¿Está? Sí, ahora sí. Y el recocido es para volverlo Para a color ablandar. natural, ¿verdad? Para ablandar, supongamos que tienes una matriz que se ha templado y por alguna razón quieres reutilizar ese acero. Es muy duro, no le va a entrar, la superficie está muy duro. Si quieres maquinarla, entonces tienes que volver a subir sobre esto y enfriarlo lentamente para ablandar. ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, se entendió. Contésteme, por favor. Bueno, vamos a ver el primer proceso, que es templado. Les había dicho, no sé de dónde habrá salido, quién ha inventado eso, no sabemos, los capos. Si nosotros tenemos un cuchillo, un acero, debería colocar, vamos a colocar aquí algunos
figuritas de templado para que sea más fácilmente explicable. Templado, imagen. Joder. Acero templado. Una espada, algo que sea más. Un cuchillo, listo. Copiar imágenes. Vamos a dar acá. Templado, un cuchillo, ¿qué más hay? Engranajes, ¿dónde están esos engranajes? Templados, templados. Rodamiento. A ver qué cosas. ¿Será que yo para ser feliz tengo que sufrir, tengo que llorar? Algo que sea más simbólico, más fácil. Esto creo que es para hacer roscas. Copiar. Cesar. Bueno. Bueno, supongamos que tenemos un cuchillo. Que sea una espada en vez de un cuchillo. Quería buscar una espada. Supongamos que es un cuchillo para los anteriores cuando peleaban a plan de cuchillo, ¿no? Entonces, cuanto más duro sea el filo, sabemos que la carne es abrasiva. Como la carne es abrasiva, necesitamos que el cuchillo tenga un filo duro para que no pierda su filo. Entonces, seguramente hicieron de aceros de alto porcentaje de carbono y muy duros. Entonces, cortaban cuellos, hasta que alguien se le ocurrió hacer un escudo. Entonces puso su escudito ahí y como era duro, se vuelve frágil, se hizo mierda. Listo, y el otro, ¡pum!, le mató. Entonces dice, hijas de, entonces entonces todos andaban con sus escudos y los materiales, y el acero ya no podía ser tan duro. Entonces hacían de aceros de bajo porcentaje de carbono, que eran tenaces, pero después de cortar 3, 4 cuellos, ya no cortaba, perdía su filo. Entonces, hijas de, ¿y ahora qué? Al otro te mataba. Entonces, a alguien se le ocurrió lograr, dice, ¿cuál sería la mejor espada? Aquel que tenga un alma tenaz y una superficie dura. Entonces, ahí viene la creación del temple. Entonces, el templado no es otra cosa. ¿Para qué sirve? Para tener una superficie muy dura y un alma tenaz. Una superficie dura. Entonces dice, ¿y cómo logran eso? Se debe calentar. Pues, sirve, en vez de eso sirve. ¿Para qué sirve? Sirve para producir una superficie dura con un interior dúctil. Dúctil, o sea, más que dúctil, tenaz. Tenaz. Una superficie dura con un alma tenaz.
¿no? Con un alma tenaz, para ser más preciso. Con un alma tenaz, para eso sirve, ¿no? Por ejemplo, necesitamos unas espadas, unos cuchillos, sí, pero por ejemplo, esta aparentemente es para sacar roscas, ¿no? Para sacar roscas, entonces para que no se pierda su filo, eso tiene que tener una superficie muy dura, muy dura. Al mismo tiene que ser tenaz porque hay mucha torsión acá y se puede romper, o si se cae al piso se puede romper. Y así hay diferentes matrices. Las matrices, casi todas las matrices de troquelado, matrices de embutido, todas esas tienen que tener alma tenaz y una superficie muy dura. ¿Cómo se logra? A través de eso. ¿Cómo se hace? Se debe calentar el acero a una temperatura lo suficiente alta para convertirlo parcialmente en austenita, aproximadamente 727 y 900. Eso depende del porcentaje de carbono. Depende del porcentaje de carbono, ¿no? A menor porcentaje de carbono, esta es la temperatura que les decía de temple, esta es la zona de temple. Esta, no sé si está. Esta es la zona de temple, esta es la franja de temple. Para aceros abajo de 0,8, abajo de 0,8%, la temperatura de temple va aumentando. Arriba de 0,8 ya directamente es constante, son 727. 727. Ahora hay temperaturas de austenización completa y de austenización incompleta. ¿Cuándo es de austenización completa? Cuando pasamos esta línea. Todo lo que hay, los elementos que tiene, todos los elementos, ferrita y perlita, todos se austenizan, austenización completa. Y después se enfría y al enfriarse se vuelve martensita. ¿De acuerdo? En cambio aquí no aquí no necesitamos la austenización completa, porque en general se van a dar cuenta, primero para poder templar, el porcentaje de carbono debe ser mayor al 0,3-0,4%, porque en general, en la práctica, no, el temple no es otra cosa que la conversión de la perlita en martensita. La perlita se vuelve austenita y al enfriarla se vuelve martensita. Por ejemplo, estos de acá el 0,4, 0,6% se puede templar, sí, porque tiene bastante perlita. Abajo de 0,2, 0,3 ya no tiene casi perlita, tiene más ferrita. Entonces, la ferrita no se va a convertir en martensita. Por más que lo calientes, lo austenices, lo enfríes, no se va a convertir en martensita. Entonces, acá en esta zona, entre el 0,8 y el 2%, hay cementita secundaria y hay perlita. Cuando superas esta línea, la perlita ya se ha vuelto austenita y la cementita ya sabemos que es dura. Entonces no necesitamos convertirlo la cementita más hasta austenita. ¿Para qué? Si la cementita ya es más dura que la martensita. Entonces no necesitamos, solamente la perlita. Lo mismo acá. Aquí están los fierros fundidos. En esta parte está el fierro fundido gris, fierro fundido nodular, que también tienen perlita y tienen cementita secundaria y ledeburita, que son muy duros. Son más duros que la martensita. Entonces, cuando tú calientas arriba de los 723, esta perlita ya se ha vuelto en austenita. Y, por lo tanto, esta austenita se puede convertir todavía en martensita. Sí, por eso todavía se pueden templar los fierros fundidos. En cambio, en los hierros fundido blanco, el hierro fundido blanco tiene cementita primaria y ledeburita, ambos muy duros. Entonces, ¿qué cosa se va a volver en martensita? Ya si no tiene perlita, entonces, ¿para qué vas a calentar? Si calientas o no calientas, no va a cambiar de fase. Además que no te conviene, ¿para qué? Entonces, no se puede fundir, ya no es conveniente y no se puede además templar el hierro blanco, la fundición blanca.
¿Está claro? Entonces, básicamente es eso, es convertir la perlita en austenita y de la austenita a martensita para templar. Y para recocer es de la martensita, subirlo a austenita y enfriarlo para tener perlita. ¿Se entendió? Aló. Hola. Sí, Bueno, esta es, ¿no? Esta es la temperatura o sea, la fase de temple. La fase de temple, que es esta. Dice, se debe mantener al cero a temperatura elevada por un periodo suficiente de tiempo para permitir que se tome la nueva fase austenita y alcance la homogeneidad con posición requerida. Más o menos se recomienda 1 hora por cada media pulgada de espesor. O al revés, ¿era? No me acuerdo. Hijas de tanto tiempo. Media hora por cada pulgada de espesor o 1 hora por cada, sí. Media hora por cada pulgada de espesor. O sea, una vez que calientas, debes tenerlo ahí en esa temperatura aproximadamente media hora por cada pulgada de espesor. Dice, para realizar el proceso de temple de aceros hipoeutectoides, hipo, aquí hipo, estos son hipo y estos son hiper. Se debe austenizar completamente. Todo se vuelve austenita, tanto la ferrita como la perlita. En cambio, los aceros hipereutectoides, no, solamente es la austenización incompleta. ¿Qué quiere decir? Que solamente la perlita se vuelve en austenita, la cementita no necesita subir hasta acá. Después que se ha producido la austenización, comienza el enfriamiento. La velocidad de enfriamiento depende del porcentaje de carbono y de la velocidad de transmisión de calor dentro de la pieza. Ahora bien, la velocidad de enfriamiento depende del porcentaje de carbono que tenga. Cuanto mayor sea el porcentaje de carbono, el enfriamiento tiene que ser más lento. Porque si es muy rápido, se va a endurar demasiado y se va a fragilizar. Se va a ver tan frágil que se va a romper. Entonces, a mayor temperatura, a mayor, mejor dicho, porcentaje de carbono, a mayor porcentaje de carbono, el enfriamiento tiene que ser más lento. Más lento. Los enfriamientos pueden ser primero al agua con sal o para enfriamientos rápidos puede ser agua natural, luego puede ser al aire libre, luego puede ser en cal, luego puede ser en el horno mismo. Entonces, dependiendo, pero reitero siempre, cuanto más alto el porcentaje de carbono, el enfriamiento tiene que ser más lento, porque si no se fragiliza demasiado. Aquí está, no se usan varios medios de temple en las operaciones comerciales que incluyen salmuera, generalmente agitada, agua fresca, aceite en reposo, aceite también, al aire o en el mismo horno. Hornos de temperatura controlada. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el temple. Bien, ¿qué es el revenido? Es un tratamiento térmico que sigue al temple. Siempre que se haga un templado hay que hacer un revenido. ¿Para qué sirve? Para aliviar tensiones internas del proceso de temple. Una vez que lo has templado, el material queda estresado ahí adentro. Está tenso, está estresado. Entonces hay que aliviar unas tensiones. Es igual que a tu chota, tienes que suavizarla, así. Tienes que acariciarla, no, para que se desestrese. Lo mismo acá, tienes que desestresarlo, porque te has sufrido
un éxtasis muy jodido al subir la temperatura y enfriarse. Entonces, el tratamiento implica calentamiento y mantenimiento de esta a una temperatura, seguido de un enfriamiento lento. Lento. ¿No? Normalmente es al aire libre, dependiendo nuevamente del porcentaje de carbono. Puede ser más lento o puede ser más rápido. Si es de un mediano porcentaje de carbono, lo dejarás enfriar al aire. ¿No? Y si es de más alto porcentaje de carbono, tienes que ser un horno y ir bajando poquito a poco la temperatura. El resultado es la participación muy fina de la estructura cristalina. Estas son las que nos interesa. Tipos de devenidos. Calentar la pieza más o menos entre 200 a 350 grados centígrados. ¿De qué depende? Depende del material pues, que vas a hacer. Depende del material y para cada material te dice cuál es la temperatura de temple y cuál es la temperatura de devenido. Sacar la pieza y enfriarla al aire libre, ¿no? Lo que vas a decir. Está, no sé, vamos a ver si están algunos aceros, catálogo material. A ver si hay temperaturas. Estancia de elongación, refundida, versión. Estancia de elongación, dureza. No, no hay. Aquí tal vez. Su resistencia a la tracción. Vamos a ver. No encuentro. Vamos a ver si encontramos algunos valores. Una tablita que nos viene.
Ay, a ver. Valores. Bueno, en general cuando no tienes termómetros que te permitan medir temperaturas altas, uno se va midiendo, uno se va dando cuenta ya por la experiencia, por los colores que van teniendo, que va adquiriendo el material, el acero. Y aquí te dice más o menos las temperaturas, ¿no? A los 380 grados, cómo es más o menos que se va formando para el temple y para la cosa. Pero que eso no nos interesa a nosotros, nos interesa las temperaturas de temple, valores de temperatura de temple. Nuestra temperatura entre 800 y 1200. La temperatura se produce una transformación de estructura pero no hay tabla. Vamos a ver. Tabla. A ver si hay tabla de valores. A ver. Tablita, a ver si hay. A ver, si me espera un ratito voy a buscar. Yo tengo un libro de tratamientos térmicos que traje de España. Ahí estaba completo. Bueno, no he encontrado, tal vez haya prestado a alguno de sus compañeros, pero lo voy a conseguir y voy a subir tablas. Si alguien puede conseguirse el libro, es un libro espectacular para aceros.
Es el mejor libro que he conseguido, que se llama, vamos a ver si hay, Aceros Price. Este es, había costado 18 euros. Tratamientos térmicos de los aceros. Este es bueno. Si alguien puede comprarse, cómprese. Bueno, siempre que vas a trabajar en eso. ¿Y cuál es el autor? ¿Podrías repetir, por favor? Aquí lo ves. ¿Ves la imagen? ¿Se ve la imagen? No. Sí, José Apraiz Barreiro. Sí, tratamientos térmicos, José Apraiz. Él tiene 2 libros, Tratamientos térmicos de los aceros, y tiene otro de aceros siempre, o sea, para estudiar todos los aceros. Muy bueno. Muy bueno. Lo pueden comprar, cómprense. Muy bueno. Y si alguien se compra, puta, seguramente te van a dar también. Este es el que yo tengo. Este es el que tengo yo. Tratamientos térmicos de los aceros, José Aprés Barreiro. Este es con su rodamientito así. Pero ¿cuánto cuesta? 518 euros. Bueno, no es posible, $500, como 600, 700 dólares algo estamos, ¿no? 222 euros. Más 6,90 gastos en envío. Mierda. Con $200. 40. ¿Será? No está mal. No creo que cueste $500. Este es el que yo me traje de allá, pero no costaba así. No creo que cueste así. Pero este es muy bueno. Bien, seguimos nosotros. Entonces, el tipo de revenido, en ese tratamiento de los aceros te dice para cada tipo de acero a qué temperatura debes calentar, cuánto tiempo debes tener y qué velocidad de enfriamiento debes tener. El revenido a qué temperatura para cada tipo de acero te dice. Tal temperatura te dice exactamente cuánto debería ser. ¿De acuerdo? Luego tenemos el recocido. El recocido ya es un tratamiento inverso. El recocido habíamos dicho que más bien es para ablandar. Dice, ablandar el acero, regenerar la estructura, sirve para diferentes cosas. En realidad es recocido y por eso tiene diferentes nombres. Si es recocido como recocido, simplemente sirve para ablandar algún acero que está endurecido. Entonces, para poder volver a fabricarlo, necesitas ablandar. Por ejemplo, se necesita tornear, presar. Una matriz que había tenido temple anterior, entonces tú puedes hacer un recocido. También sirve para aliviar tensiones internas, que sigan a un trabajo en frío o en caliente, ¿no? Y por ejemplo, si tú vas a hacer un laminado, una vez que esté laminado, cuando estás haciendo este laminado, aquí se producen tensiones internas y esas tensiones internas pueden fragilizar al material. Pues lo que hay que hacer es un recocido, que dependiendo de la finalidad con la que estamos buscando, se vuelve un recocido, un normalizado, un globulizado. ¿No? Aquí hay tipos de recocidos, por ejemplo, de globulización. Dice, ¿para qué es? Usado en aceros hipereutectoides, es decir, arriba de los 0,8, para ablandarlos después de un anterior trabajo en frío. Si los has trabajado en frío, un laminado, un embutido, ¿no? Entonces se hace este tipo de recocido que se llama globulización.
Dice, empiezas como placas que deben tener alta embutición y baja dureza, ¿no? Cuando son embutidas. Se calienta entre 550 a 650 grados centígrados. No se debe llegar a la temperatura de temple, porque si no otra vez se templaría, ¿no? No se debe, muy cerquita acá, por debajito de esto, ¿no? Antes de la esterilización, muy cerquita acá para después hacerlos en enfriamiento lento. Esa es la globalización, ¿no? 600, 550, 650. Ahora, para ablandar, esto es para trabajar, digamos, materiales templados o ricos en carbono, son difíciles de trabajar mediante arranque de viruta o mediante deformación en frío. Para ablandar el material puede hacerse un recocido. Entonces, ahora sí se calienta la pieza entre 650 y 750 grados, tras lo cual se mantiene la temperatura durante 3 a 4 horas antes de disminuir lentamente la temperatura, ¿no? Eso. Y nuevamente, para cada acero, aquí le estamos dando unos rangos, pero ya para cada acero tú tienes que ver en su catálogo cuál es la temperatura de temple y cuál es la temperatura de recocido. Te van a dar el normalizado. ¿Para qué sirve el normalizado? Mediante el recocido normal es para afinar el grano de las piezas producidas por deformaciones, ya sea en caliente o en frío, tales como doblado, fundición, soldadura. Entonces, si tú has soldado, entonces el tamaño del grano, ya sea en la unión de la soldadura o cerca a la unión de la soldadura en el mismo material, ha sufrido transformaciones de grano. O lo mismo si tú has hecho por fundición, entonces se ha modificado el tamaño de grano. Entonces, para homogeneizar nuevamente el tamaño de grano hay que hacer un tipo que se llama normalizado. Por ejemplo, en las garrafas, cuando uno está fabricando las garrafas, hace un cilindro, fabrica una parte del cilindro, la parte superior y la parte inferior. Primero que está embutido, se hace por embutición, y luego se mete un proceso de soldadura donde sueldan a la mitad. Entonces hay tensiones internas, hay tanto por la deformación como por la soldadura. Esos necesariamente tienen que tener un tratamiento de normalizado, ¿no? Y eso tiene sus hornos, porque si no, podría fragilizarse ahí cerca las soldaduras y podría reventar la garrafa. Entonces, todos los recipientes de alta presión, todos deben necesariamente tener un recocido, ¿no? Aquí está. Bueno, esos son todos los tratamientos térmicos. Entonces, son el templado, el revenido y el recocido. Dentro del recocido tenemos el globalizado, el de ablandamiento y el normalizado. Que es el globalizado para aliviar tensiones internas debido al proceso de fabricación de embutido, de doblado, de perfilado, etc. ¿No? Eso. Que no cambia, es decir, producen tensiones internas. El recocido es para ablandar el material para poder fabricarlos de nuevo, o sea, para tornear, para fresar, etc. Y el normalizado es para homogeneizar el tamaño de grano por procesos de fabricación que haya sido, por ejemplo, no sé, por herrería, si ha sido fabricado por herrería o por soldadura o por fundición. ¿Se entendió? ¿Aló? Hola, creo que no está nadie. Ingeniero, se entendió. Ya. Bien. Entonces son todos los procesos térmicos. Ahora, los procesos termoquímicos, habíamos dicho ya, son aquellos que cambian la composición química de la superficie de los aceros, no de la superficie del material que vas a hacer. Por supuesto, no va a ser todo hasta el fondo, o sea, no va a ser todo el material, sino solamente la superficie. La superficie va
La superficie se va a cambiar. Solamente bien la superficie, la superficie nomás vas a cambiar la composición química. Puedes poner, y para eso normalmente se usa nitruro, se usa carbonos, cromos, zinc, estaños, ¿no? Entre esos tenemos, por ejemplo, la cementación, la carburación. Simplemente carburación es igual que cementación. Lo único que la cementación es, pues vamos a ver qué es cementación, pues por carbón sólido. Y en este otro hay diferentes carbonos. Es carburo por gas, carbono por gas, etc. Pues básicamente es cementación, que también es igual toda la carburación, y el cianurado, el nitrurado, sulfurizado, galvanizado, cromado y aniquilado. Estos sí son diferentes. Pero en todos estos acá, en cementación y carburación, en todos significa el aumento de carbono en la superficie. ¿Por qué el aumento del carbono en la superficie? Porque hemos visto que los aceros de bajo porcentaje de carbono, no pueden templarse, no agarran el temple, no agarran el temple. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que aumentar más carbono a la superficie para que, llevado a la temperatura de austenización ahora y lo enfriemos, se vuelvan duros. En este caso, vamos a decir, cuando hablamos de cementado, ya no es martensita, ¿no? Hemos dicho aquí que la martensita es por la perlita que se convierte en austenita y al enfriarse se convierte en martensita. Pero hemos dicho además que la cementita es la más dura de todos, y hemos visto acá, no sé dónde está, que la cementita, fíjense la dureza que tiene. Cementita tiene 68 bajo el C. En cambio, la martensita tiene 40, 45, desde 35 hasta 45, 48 bajo el C. Entonces, la cementita es la más dura de todas. Cuando entonces estoy hablando, y eso muchas veces los yocayas se olvidan, dicen si digo cementado, ¿qué significa que estoy diciendo cementado? Que lo estoy volviendo al carbono en cementita. Entonces, ¿qué le estoy haciendo? Es el endurecimiento de la superficie externa del acero de bajo porcentaje de carbono, quedando el núcleo blando y dúctil. Pero ¿cómo hago esto? No puedo templarlo, porque tiene poco porcentaje de carbono. Entonces, ¿qué le hago? Lo caliento en un medio donde hay harto carbono, de tal manera que al calentarse el carbono se introduce en la superficie del material, formando cementitas. De ahí viene el proceso de cementación. Consiste en aumentar la cantidad de carbono en los aceros de bajo contenido de carbono antes de ser endurecido. Los tres métodos de cementación más comunes son carburación sólida, cementado, baño líquido o en gas. En todos los casos simplemente es cementado, que es aumentar carbono en la superficie, endurecerlo, entonces subirlo de temperatura, mantenerlo a esa temperatura y enfriar. Entonces, esos carbonos, debido a la tanta cantidad de carbono que hay, ya se va a volver, ya no martensita, sino se va a volver cementita, como acá. ¿Dónde está? Acá, fíjense, aquí, en esta parte, cuando esta perlita se sube en el fierro fundido, todavía se vuelve martensita. Pero en esta parte cementita ya no. Entonces, lo que nosotros, ya no se vuelve martensita, ¿no? Se queda en cementita. Pero lo que nosotros hacemos es aumentar tanta cantidad de carbono que la superficie ya no va a haber martensita, se va a formar cementita. Por eso es más duro.
Siempre el cementado es mucho más duro. Eso es. Carburación sólida. Consiste en meter el material de acero en bajo contenido de carbono en una caja cerrada con carbono, calentando entre 900 y 927 grados centígrados, por supuesto. Porque va a ser mayor que la temperatura de temple. La temperatura de temple para hiperectoides es 723. A medida que va disminuyendo hasta 800, 850 va a ser, ¿no? Para los aceros de temple. Pero los aceros menos porcentaje de carbono, para que se austenicen necesitas más temperatura. Por eso va a estar 950, 930. Todo es criterio, nada de memoria, nada de memoria. 4 a 6 horas. Durante ese tiempo el carbono penetra en la superficie de la pieza y la endurece. Cuanto más tiempo se deje a la pieza en la caja, mayor profundidad será la capa de la dureza. Cuanto más tiempo, por supuesto, lo dejes ahí, la profundidad va a ser mayor. Por ejemplo, hasta 0,4 milímetros. Hasta 0,4 milímetros, 4 décimas es importante. Una vez caliente la pieza, a endurecer a la temperatura, se enfría rápidamente en agua o salmuera. Habíamos dicho que cuanto mayor porcentaje de carbono, el enfriamiento tiene que ser más rápido. Como el porcentaje de carbono de este acero son de bajo, entonces hay que enfriarlo rápidamente en agua o salmuera. De tal manera que, en resumen, ¿cuál va a ser más duro? ¿Un acero templado o un acero cementado? Un cementado líquido. ¿Cuál va a ser más tenaz? ¿Un acero templado o un acero cementado? El cementado. El cementado, porque es de bajo porcentaje de carbono. ¿Y cuál va a tener mayor resistencia a tensiones? ¿El cementado o el templado? ¿Cuál? Resistencia a tensiones de tracción-compresión. ¿El templado, Inge? Templado. Sí, mayor porcentaje de carbono. Tiene mayor porcentaje de carbono. Tiene mayor resistencia a tensiones. Entonces, esos son los criterios que tenemos que utilizar. Es decir, a ver, si tiene que resistir altas tensiones y tiene que ser duro, no nos queda otra que hacer un acero templado. O sea, si es más importante la tensión que la dureza, tiene que ser un acero templado. Pero si es más importante la dureza que la tensión, tiene que ser un cementado. ¿Se entendió? Hello. Hola. Sí, ingeniero. Bueno, aquí está, ¿no? Es un horno, se le mete al horno, es un medio donde hay el carbono sólido, ¿no? Aquí una probetita para que respire, se calienta, se mantiene y después se enfría. Carburación, lo mismo. El carburación en líquido es lo mismo, solo que debes hacer en un líquido. En líquido. Baño de sales, etcétera, y se logran espesores mayores de profundidad, 0,75. Y el baño en gas también, lo mismo. Ese calciante con procedimiento igual, 0,7 a 0,6 a 0,7, mayor profundidad. De acuerdo. Una pregunta. Sí, ¿Y por sí. qué, a lo que estaba viendo, por qué tanto para carburación con gas como para carburación en baño líquido se toman diferentes o se necesitan diferentes temperaturas, o sea, llegar o mantener a diferentes temperaturas? No sé, hijito. No sé. O sea, esto no lo vas a hacer tú. Nosotros no lo vamos a hacer aquí. De hecho, acá no hay. No tenemos estas tecnologías de cementación líquida con gas. No hay. Lo máximo que hacemos es esto. Ahora, ¿por qué? No tengo idea, ni me interesa. Lo único que yo sé es que tengo que utilizar un acero de cementación o un acero templado. ¿Quién me lo va a hacer? Un químico. No lo vas a hacer tú. Tú le das, lo que sí es
¿Tú para qué necesitas? Tú siempre tienes que ir desde las propiedades mecánicas. Yo necesito, por ejemplo, tener esta dureza. Necesito que tenga un solvente de 60 Rockwell C y tiene que ser un acero de bajo porcentaje de carbono. ¿Cómo logro eso? Si es de bajo porcentaje de carbono y necesito una dureza de 60 Rockwell C, tengo que cementar. ¿Dónde voy a cementar yo? No, Nica. No tienes que llevar a una empresa que haga cementación. Le dices, necesito, por favor, que tengas una dureza aproximadamente de 60 Rockwell C para este acero. Ellos te lo van a hacer. ¿A qué temperatura exactamente? ¿A 900? No lo sé, hijito. Ni me interesa. ¿Entiendes? Sí. Eso es. Esto es para que nosotros tengamos una idea de cómo es más o menos cómo se hace, a qué temperaturas, etcétera, etcétera, cómo se logra. Pero al final lo que nos interesa a nosotros es que, ¿para qué sirve? Que eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, la carburación gaseosa dice que se utiliza en rodamientos. Todos los rodamientos tienen este tratamiento térmico. ¿Por qué? Porque están sometidos a alto desgaste, ¿no? Están rodando las pelotitas, todo el tiempo están rodando ahí adentro. Y por lo tanto tiene que ser muy resistente al desgaste superficial y al mismo tiempo tiene que ser muy tenaz porque siempre puede haber, hay golpes, ¿no? Pum, pum, en los ejes, en los engranajes que transmiten eso a los rodamientos. Entonces tiene que ser un acero muy tenaz, pero con una superficie muy dura. ¿Y eso cómo se logra? A través de esta cementación. Fíjense, dice, para hacer un rodamiento, es un peso de 18.000 kilos, temperatura de carbonización 840 grados centígrados, lo que están haciendo. Esto es la fabricación de un rodamiento, como lo están haciendo solamente para darnos una idea de cómo son estas empresas. Yo he tenido la oportunidad de, en España, conocer una empresa de tratamientos térmicos, justamente se llama TTT. La empresa TTT era, y fuimos así, mierda, solo se dedicaban a tratamientos térmicos, es decir, de todas partes de España y de Francia y de todo, llegaban en ferrocarriles los elementos o los productos que tenían que templar. Algunos tenían que templar, otros tenían que cementar, otros tenían que nitrurar, otros tenían que sulfurar. Y y eso veíamos por tornillería, por ejemplo. Para tornillería, todos tenían que ser también templados, un tipo de tornillos, no sé qué tenían. Entonces, lo que entraban así en bandas, digamos, esta es una banda de transporte, y ahí un camión venía, los camiones venían, lo descargaban y eso venía, entraba un horno continuo que le atacaba un montón de quemadores. Ahí salía al otro lado, salía acá y automáticamente estaba cayendo chorros de agua. Y de aquí estaba saliendo y a las cajas. Lo único que hacían los tipos era agarrar la caja, estaba lleno, además ni siquiera se llenaba una caja, llenaba la caja, bajaba la balanza y entraba otra caja, bajaba la balanza. Lo único que tenían que hacer los otros era levantar esas cajas, llevar a otro lado y sellarlas, ¿no? Todo automatizado. Después he visto una sala de nitruración. Los nitruros y los sulfuros son altamente tóxicos. Son salas en las cuales están actuando puros robots. Uno ponía ahí no he visto cómo alimentan, cómo cargan. Pero lo que sí he visto como el robot agarraba, lo que está viniendo así igual bien una banda transportadora, está entrando el brazo robótico de aquí, supongamos que este es el robot, agarra y le mete a esa nitruración líquida, lo mete y está saliendo vapores altamente tóxicos. Entonces son de altísima
tecnología, ¿no? Y mierda, quedaba con opas. ¡Wow! Mierda, ¿cuándo llegarán esto en Bolivia? Nunca. No creo, pues, aquí mierda va a ser. Entonces eso es carburación. Luego nitruración. Los nitruros, fíjense, también son muy duros, tal o más que los carburos. Tienen 70 rojo el C. Pero aparte de eso, el nitrógeno, los nitruros, tienen una resistencia a la oxidación muy importante. Entonces, aparte de la dureza, el nitruro le da alta resistencia a la corrosión. En cambio, el cementado no. El cementado le da alta dureza al desgaste, igual 60, 70 rojo el C en los cementados, pero no tiene resistencia a la oxidación, corrosión. ¿De acuerdo? En cambio, el nitruro sí. Entonces, cuando nosotros queremos tener una superficie tenaz y una superficie dura, pero además que sea resistente a la oxidación, corrosión, podemos hacer el nitrurado. ¿No? Nitrurado, mecanizado, aquí te dice cómo debes hacer, etcétera, etcétera. Nitrurado. Hay capas blancas, estas son cagaditas. Ahora, el nitrurado se puede hacer a través de la cianuración, es decir, en nitruros, o a través de colocar en cianuro. Del cianuro se va a sacar el nitrógeno y va a entrar en la superficie. ¿Cómo lo hacen esto los químicos? No me digan cómo se hace, no sé. Lo único que yo sé es para qué uso. Es decir, cuándo voy a utilizar, por ejemplo, si yo necesito pernos para empernar en el motor de un automóvil. Primero no tiene que oxidarse. Imagínate que cuando yo lo apriete y cuando le ha entrado agua, todo, y cuando quiera aflojar, se rompe. Se rompe. ¿Por qué? Porque se ha oxidado. Mierda, no, puta, hijas de, no. O la otra es que puta, estoy metiendo así y es de un material tan blando que tantas veces que aprieto, puta, se vuelve, pierde su filo. Pero no, la mierda, no. Aquí tengo que tener uno que sea tenaz, un material que sea tenaz, pero que sea muy duro y anticorrosivo. Entonces, ¿qué tengo que decir? Tengo que utilizar unas piezas que sean nitruradas, tornillos que sean nitrurados. Entonces, hay muchos que sean nitrurados. Vamos a ver que pueden ser nitrurados, que son más baratos, que también los cromados también tienen la misma característica, que también tiene 70 rojo el C, que también resisten a la oxidación y corrosión, solo que son muy caros. Puedo utilizar pernos cromados, sí, mierda, pero carísimo. Lo mismo la cianuración, la sulfinación, lo mismo, solamente para incrementar. Es lo mismo de cianuración, es lo mismo, es meter nitrógeno. Y hay algunos recubrimientos superficiales, donde está, como es el cromado. Dice, recubrimientos superficiales. En estos recubrimientos ya no es, esto es una diferencia importante, también esto es importante entre el cromado y el nitrurado, que el nitrurado penetra en la superficie del carbono, es decir, hace un cambio, hace un cambio en la composición química del material en la superficie, volviéndole cianuros. O sea, carbono más nitrógeno se vuelve cianuros, se convierte en cianuros y esos son muy duros. ¿De acuerdo? Hasta aquí entonces hemos visto tratamientos térmicos puros, tratamientos termoquímicos, y ahora vamos a ver el recubrimiento de superficies, que solamente hacen una capa superficial, que se adhieren al material, pero que no llegan a hacer intercambio con las moléculas del material base, en este caso del acero. Dice, recubrimiento superficial, utilizados para mejorar la resistencia a la oxidación y corrosión de los aceros, fundamentalmente. Sus recubrimientos de metal generalmente también mejoran la dureza superficial y por lo tanto su resistencia al desgaste. Mejoran la resistencia superficial, pero no son tan garantizados como los nitrurados, por ejemplo. ¿No? Un cromado
sí va a ser muy resistente a la oxidación, a la corrosión, va a tener alta dureza, pero si va a estar sometido mucho a desgaste, no sé, apretar, aflojar, es probable que se pueda salir esa superficie, se pueda desprender ese cromo. En cambio, un nitruro no, porque es parte de la interna de la superficie, o sea, se vuelve parte de la pieza en la parte superficial. Y hay procedimientos por electrólisis, por inmersión, por metalización, por otros procesos orgánicos. Los más utilizados, ¿cuáles son? Bueno, vamos a descansar ahí un ratito, ¿ya? Me cansé de decir. ¿Está bien? ¿Aló? Hola. Está bien, Inge. Chao. Bien, Inge. Esto del óxido de zinc es tóxico y podría, bueno, puede hacerte daño. Entonces, ¿dónde se usa? Fundamentalmente en las estructuras metálicas. En las estructuras metálicas, ¿no? Por ejemplo, aquí puentes, torres de alta tensión, calaminas también. Bueno, el cromado también es un tratamiento térmico, que es un recubrimiento superficial con cromo, y el cromo nosotros sabemos que es muy antioxidante, o sea, resistente a la oxidación, corrosión, resistente a los ácidos, muy resistente, es inocuo para el ser humano y además tiene una alta dureza, ¿no? Y el color es bellísimo. Y en alta dureza tiene más o menos casi 65, 70 rojos, es muy duro, es muy duro. Y resistente a la oxidación, corrosión, a los ácidos, entonces muy bueno. Entonces se mea el perro, no pasa nada, se mea el gato, no pasa nada. En cambio, en el niquelado vamos a ver que una meada del gato se oxida, ¿no? Y se utiliza en diferentes, por ejemplo, en diferentes adornos o en diferentes superficies, por ejemplo, no sé, en partes y piezas de los autos, ¿no? De los aros, ¿se acuerdan? Los aros cromados, diferentes tipos, catres, esos catres finos también son cromados superficialmente. Fíjense, dureza de 70 Rockwell, muy resistente al desgaste, coeficiente de rozamiento muy bajo, resistencia a la corrosión, mejora la superficie manteniendo la calidad de material base, no deforma ni tensiona la materia que trabaja a temperaturas inferiores a 60 grados. O sea, para el cromado, la temperatura de cromado es menor a 60 grados, entonces no produce deformaciones ni dilataciones térmicas en los materiales, ¿no? Aquí tenemos, dice, aplicaciones: vástagos, cilindros hidráulicos y neumáticos, ejes con desgaste en zonas de alojamiento, rotillos, muñequillas, equipos de procesamiento de alimentos, recargas especiales, embellecedores, recorrido. Aquí tenemos los aros, ¿no? Partes de las motos, guardabarros, todos esos que tienen que estar alta resistencia al cromo, níquel y también a los ácidos, ¿no? Lo mismo acá. Te imaginas un perro que le tire la meada y se oxide. Vamos a ver que el níquel también es muy parecido al cromo, pero no resiste a ácidos. El niquelado es lo mismo. El recubrimiento con níquel superficial tiene buena resistencia también a la oxidación, corrosión. Es muy parecido al cromado. De hecho, cuando están los dos salen, niquelado y cromado, es difícil darse cuenta, si no tienes experiencia, si es niquelado o es cromado. ¿Cuál es la desventaja? Que es muy débil, que es muy blando. Por lo tanto no resiste a las rayaduras. Y lo otro tampoco resiste a los ácidos, no resiste a los ácidos. De tal manera que si mea un gato, se vuelve amarillo, se oxida.
¿no? Todo, entonces, ¿dónde se utiliza? Es claro que ahora es mucho más barato que el cromo. Entre todos, entre el nitrurado, el niquelado, galvanizado, etcétera, el cromado es el más caro, porque el cromo es el más, habíamos mencionado que el cromo es uno de los elementos más caros que hay. Entonces, el niquelado es mucho más barato, la tercera, cuarta parte de lo que cuesta el cromo. Y tiene la misma belleza. Entonces, en lugares donde quieres una resistencia a la oxidación, corrosión, que se vea bello y que no esté sometido ni a desgaste y tampoco a meado de gatos o perros o ácidos, mejor utilizar el niquelado, pues. El niquelado, por ejemplo, en estas mesas, ¿no? Carpintería metálica, ornamentación. Bueno, el pavonado consiste, dice, en un tratamiento superficial que da pequeñas piezas de acero, pequeñas. Por ejemplo, la tornillería consiste en la aplicación de una capa superficial de óxido abrillantado de color azulado, negro o café para evitar la corrosión de las zonas. O sea, contrariamente, decir, lo que tratamos de hacer es igual que en el aluminio, ¿no? En el aluminio les había dicho que hay una capa superficial de óxido de aluminio que no le permite más entrar, o sea que si bien se ha oxidado, pero solamente se oxida superficialmente, no, ese óxido mismo le protege para que no se siga oxidando hacia el alma. Lo mismo es acá. Lo mismo es un tratamiento por oxidación, pavonado, se le oxida, se le hace una oxidación superficial para que proteja el interior, para que no se oxide más. Eso lo hacen especialmente para la tornillería. El recubrimiento de PVC, estos últimos tratamientos que están logrando que cada mes más pueda adherirse plásticos a las superficies metálicas, El pintado, y el pintado finalmente es el pintado que es las superficies es anticorrosivas, normalmente anticorrosivas, para proteger de oxidación, corrosión. Tiene una muy baja dureza y su adherencia también es mucho menor que los otros procesos. Ahora, hay pintado al horno y hay pintado normal, a sopletes, etc., ¿no? Cuando el pintado es al horno o el pintado es a través de esta, igual que el galvanizado, que el niquelado, por electrólisis, donde es, digamos, uno es positivo y el otro es negativo, y las partículas se adhieren, eso es la pintura electrostática, y así vienen los autos, con pintura electrostática, y una vez que viene esa pintura electrostática, un secado al horno para que se adhiera más, con la resistencia al desgaste es mucho mayor. En cambio, si tú solamente haces con lo que hacemos aquí en los chaperos, solamente con una pintura de aerosol, líquida nomás, y encima le dejas nomás que se seque ahí, la adherencia es mucho menor. Entonces va a durar mucho menos esa pintura que la pintura electrostática. Naturalmente el costo de la pintura electrostática es mucho más caro porque necesitas ambientes cerrados donde haya esta electrificación, donde se pueda electrificar, o sea, hacer esta atracción polo positivo, polo negativo, para que haya esta acción electrostática, y además también para un horno de secado. Yo trabajé en una fábrica de bicicletas Rabi que hacían las Caloi, y nosotros teníamos pinturas, porque hay por aire, por polvo sólido, con polvo, que se pulveriza dentro de los cuartos y eso se va adheriendo. Por lo otro es por sumersión, para piezas pequeñas en un baño electrolítico, se sumerge la pieza y una vez que se sumerge, se mantiene un tiempo determinado y se saca, igual que el galvanizado, que el nitrurado. Entonces esas naturalmente son mucho más profundas. ¿Está? ¿Se entendió?
Ujú. ¿Alguna pregunta? Por favor, ¿creo que podría repetir lo del recubrimiento PVC? Es que justo en esa parte en internet se apoya mucho. ¿Recubrimiento de qué? El de PVC. Ah. Hoy día cada vez más se está utilizando materiales sintéticos para hacer la protección para anticorrosión, ¿no? Este es el... Entonces, sobre sobre la superficie metálica, se va colocando, o ya sea a través de sprites, de tipo spray, que se va colocando eh, plásticos pulverizados, o a través de mantas, unas mantas que lo vas protegiendo, va, va recubriendo el acero para que no se oxide, ¿no? Es lo mismo que en los cables. Los cables hemos dicho que el cobre no ve que se oxida y además es transportador de energía eléctrica, entonces por seguridad y por, por protección a la oxidación, corrosión, se les forra con cable, ¿no? Con plástico, mejor dicho. Lo mismo, hoy en día, cada vez más se está utilizando estos recubrimientos. Hay recubrimientos de PVC, de poliuretano, de un montón de plásticos que hoy día se están utilizando también. ¿Está? Sí, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces otro capítulo adentro. En realidad casi cada clase vamos a terminar un capítulo. ¿De acuerdo? ¿No hay más preguntas? Vamos a ver acá, esto que me sigo viendo que debería haber temperatura de temple. Temple 1060. Mira aquí, por ejemplo, dice temperatura de temple del SAE 1060. Dice el templado entre 830 a 855. Enfriar en aceite. El revenido debía estar entre 450 y 650 grados centígrados y enfriar al aire. Y hacer así para cada tipo de temple, el 1250. Dije una cosa, perdón. Sí, Se salió del otro grupo de Meet. O sea, éramos dos y se salió de uno. sí, pero ya no estamos siguiendo, ya no sé para qué. Ya nos vamos. Además que aquí no hay 100, ¿no? ¿O hay 100? Nada, caray. No sé.
Aquí está. Aquí hay. Este podemos subir. Aquí, normalizado, recocido y templado. Dice, por ejemplo, pero no está en Fahrenheit. Aquí está el tipo de enfriamiento. Por ejemplo, para el templado debes tener aproximadamente, para el normalizado, de 1600 a 1700 grados centígrados, ¿no? Para endurecido, es decir, para templado, entre 1500 y 1600. Para el templado debes enfriar en agua o soda cáustica. Y para el revenido, dependiendo de la dureza deseada o al aire libre, aceite, por ejemplo, para 1060, te dice la temperatura de normalizado, de recocido y de endurecido. Y te dice debe ser, para el templado, debe ser al aceite. Y para el revenido, debe ser a la dureza deseada. Este me parece el más, el único, pero lastimosamente está en grados Fahrenheit. Pero nos da una idea de que para cada acero te dice más o menos entre qué temperaturas debería estar. ¿Está? ¿Han entendido? Sí, Vamos a llevarlo acá. Bueno, entonces acá nos da una idea de que para cada acero, para cada tipo de acero, existe una temperatura de normalizado, de reproducido y de templado, ¿no? Y además el medio de enfriamiento. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que tú quieras templar, alguna vez me ha sucedido ser templado y unos hornos, claro que eran no por una cuestión de trabajo, sino por una cuestión didáctica en España. Teníamos un laboratorio de tratamientos térmicos, entonces tenía que ser un acero
uno especial, era de un mediano porcentaje de carbono, no me acuerdo, pero era aliado. Entonces entras ahí al catálogo y te dice exactamente a qué temperatura debes templar y a qué temperatura debes de venir y cómo debes hacer, debes enfriar. ¿Está? ¿Aló? ¿En qué? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿No hay preguntas sobre este capítulo? ¿Otro capítulo?